David. Como podrán saber, ha habido como cierto escándalo en la ciudad, sobre todo de La Paz y de Santa Cruz, con respecto a una ley de este gobierno que realmente nos involucra a todos, ¿no? La ley 218, bueno, lo voy a leer completamente todo de cómo se trata toda esta ley para que entiendan un poco más o menos para dónde vamos. Esa es la ley contra la legitimización de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Y bueno, aquí tenemos al ingeniero y pastor para que nos explique un poco más o menos de qué trata esta ley. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés, y a todos los que nos están podemos acceder en este momento a este medio de redes para poder comunicarnos. La ley en sí, la ley 218, quiero en esta noche poder explicarles un poco sobre la perspectiva y el punto de vista cristiano evangélico. Es más, quisiera hacerlo sobre el punto de vista de la Biblia, porque esa es en realidad mi esencia y el motivo por el que estoy acá. La ley 218 tiene una característica, el proyecto de ley tiene una característica. Está como una segunda ley, como un segundo intento de parte del gobierno de emitirla, porque en el mes de agosto, precisamente, ya fue promulgada una ley, la ley 1386, que básicamente dice lo mismo, dice exactamente, dice, lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo. Y ahí termina. Y este otro proyecto de ley le acota lo que dice financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. O sea, uno normalmente dice, ¿qué está pasando? ¿Ya ha sido promulgado o no? Lo que sucede acá es que son dos leyes, pero que se complementan. La primera, la 1386, que ya está emitida, ya está en la Gaceta Oficial, ya está en plena ejecución, marca los lineamientos básicos de lo que van a ser las distintas otras leyes que van a ir conjuncionando para poder aglutinar en un solo proyecto, que es el proyecto de ley 218. ¿A qué me refiero principalmente? Cuando se hace un análisis sobre lo que es el proyecto de ley, vamos viendo que involucra varios marcos gubernamentales y de administración del gobierno. Por decir estadística, por decir el Fundempresa, es una fundación privada que registra todas las empresas privadas que van teniendo justamente la creación de esas empresas, sus estatutos, sus reglamentos, la ley de bancos, por ejemplo, y otras sinfín de leyes que aparentemente uno dice están bien, se están actualizando, pero en realidad está obedeciendo a un patrón, y ese patrón justamente lo queremos detectar en este momento. El proyecto de ley 218 crea el CONAL, el Consejo Nacional. Es un consejo compuesto por 7 ministerios o 7 organizaciones que conforman el CONAL: el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con eso se refiere que todas estas áreas van a involucrarse para afectar esta ley. Exactamente. Estos ministerios van a ser, los ministros de este gabinete, llamémosla, van a ser los que van a gestar un poder tan fuerte y absoluto que inclusive van a ser independientes en sus decisiones. ¿A qué me refiero? Este consejo trabaja con la unidad de investigación de fortunas. Esta unidad de investigación fortunas, es increíble, en el artículo 9, le da un carácter absoluto sobre todo boliviano, sobre toda empresa, sobre toda institución, pública o privada. Una injerencia a tal punto que lo podríamos comparar inclusive con lo que en la época de la Segunda Guerra Mundial se llamó la Gestapo. La Gestapo fue justamente instruida o establecida por Hitler para poder perseguir, arrestar y en su caso eliminar a posibles enemigos del régimen nazi. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que quieren encontrar? ¿Por qué no hicieron esto antes? Esto principalmente yo quisiera referirme desde el contexto que te hablé un principio de lo que es el Evangelio, o lo que es las Escrituras o la Biblia. La Biblia establece en el capítulo 13 de Apocalipsis el surgimiento de una bestia. Me van a entender a medida que vayamos explicando. Esta bestia dice que tiene 7 cabezas. Qué paradójico que también la unidad de investigación financiera también tiene 7 ministerios
y organizaciones que coadyuvan con esta bestia para el dominio de la tierra o dominio del pueblo. Pero ¿qué quieren? ¿Quieren someter a las empresas privadas? O sea, no solamente privada y pública. ¿Qué está haciendo? Se está logrando hacer una bipolaridad con respecto a lo que es la Bolivia toda. ¿A qué me refiero? En la palabra de Dios es claramente, dice, Dios es único, Dios es soberano, solo hay un Dios. Entonces uno argumenta este pasaje en decir, ¿estás con Dios o estás contra Dios? Qué interesante que ahora se está conformando este proyecto de ley para dar un tópico muy parecido. O estás con el gobierno o estás contra el gobierno. Ya, pero eso es un poco, lo siento como un poco prejuicio, o sea, ¿por qué es tan fuerte a decir algo así como que estás con Dios o no estás con Dios, estás con el gobierno o no estás con el gobierno? ¿Por qué? ¿Qué están representando ellos o qué quieren ellos? Porque esa es la política de Estado que va a implementarse a partir de la promulgación de esta ley y la consolidación de la ley que ya está aprobada 1386. ¿Por qué? Porque esto es una acción que no comienza ahora. Ha comenzado con la anterior legislación, vale decir, con la anterior legislativo plurinacional, la gestión 2020. O sea, antes de las elecciones, la anterior legislatura, vale decir, todo lo que era el Parlamento, votó, por ejemplo, por el voto del 2/3. Uno. Y luego empezar a hacer pequeños mecanismos de procesos legislativos para la promulgación de leyes, en donde el que tuviera mayor voto iba a tener control absoluto sobre todas las leyes que se vayan a emitir. Vale decir que hace un preámbulo, luego vienen las elecciones, sale Arce Catacora y el nuevo poder legislativo ingresa bajo esta norma y obviamente cuando se anulen los 2/3 ya. Cuando se vota una ley ya no necesita de 2/3 para la promulgación de esta ley. Con simple mayoría, inmediatamente las leyes van saliendo. O sea, ni siquiera necesitan... es un plan perfecto. ¿Me entienden? Ahora, ¿dónde está lo bíblico acá? Porque estamos suplantando los derechos que el hombre los tiene inalienables desde la creación. En Génesis 1:26 habla precisamente de esto cuando dice, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y nos dio el mandato de ir, sojuzgar, gobernar y dominar la tierra. El precepto que sale de este versículo nos indica que el hombre nace con 3 derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y algo que quiero aclarar igual este video, para los que no sabían, antes de hablar un poco en términos más básicos y entendibles, es el hecho de que, esto yo sabía, ¿no? Pero es el hecho de que no tenemos que olvidar que les droits des hommes o los derechos de los hombres, que es una base para toda nuestra sociedad, son de gente protestante que simplemente agarró la Biblia, por más que crean o no en la Biblia, a la gente que no creyente y creyente, no tienen que entender que el hecho que la Biblia es un libro histórico y esa Biblia se implementó en los derechos de los hombres, en les droits des hommes, para que tengamos las leyes que ahora aplicamos en todos los países, ¿no? y gobiernos, ¿no? Entonces, es por eso la importancia creo que es el derecho a la propiedad privada, que es uno de los primeros derechos que tenemos, ¿no? El derecho de apropiarte de algo que es tuyo, ¿no? Y que nadie te lo puede tocar. Vuelvo a reiterarte, Andrés, es precisamente el versículo de Génesis 1:26, donde nos da las prerrogativas para la existencia del hombre. El hombre entra a la tierra para tener esos 3 derechos: vida, libertad y propiedad. Vida nadie te la puede quitar porque es un don de Dios, y si los que no quieren creer, igual estamos mirándonos en este momento al espejo y vemos que tenemos vida muy diferente a los animales. Libertad, la libertad de poder decidir. Eso es un factor importante en lo que es la existencia del hombre, porque nadie te puede obligar a hacer cosas que están en contra de tu voluntad. Y tercero, la propiedad, que tal vez dentro de una perspectiva socialista es lo más discutible, porque dicen la propiedad tuya es de todos. Y eso es lo más falso, porque el esfuerzo de uno remunera en la pertenencia o la propiedad de lo que nosotros hemos trabajado. O sea, ¿quién no quiere tener su propia casa? ¿Quién no quiere vivir de acuerdo a lo que a su criterio establecemos como libertad? Y principalmente podemos decidir porque estamos vivos. Ahora son 3 factores. Y lo vuelvo a entrelazar con lo que significa esta ley. Esta ley te está quitando el derecho de la libertad,
el derecho de la propiedad. Y ahí es fundamental. Ahora, eso es el qué, ¿no? El derecho a la propiedad privada. Pero ¿cómo lo están haciendo? O sea, ¿cuál es su forma de quitarse ese derecho de, propiedad? Desde la perspectiva que a partir de este proyecto de ley, nosotros ya somos susceptibles de sospecha. Vale decir que todo individuo es sospechoso. Y este proyecto de ley, a punto de aprobarse, lo que genera es una unidad de investigación financiera. Por eso yo te decía, estudien un poco lo que es Apocalipsis 13, donde el surgimiento de un poder humano está mediando esos tres derechos y somete a la población a todos somos susceptibles. Qué interesante que esta ley tiene una connotación más, que significa que justamente si no fuese este gobierno el que lo estuviera proponiendo, lo aprobara, y fuese, digamos, el siguiente gobierno, Arce Catacora o Evo Morales, hemos dicho que se va a postular, no ganara las siguientes elecciones, el siguiente gobierno puede usar esta ley, obviamente, y el MAS y toda la gestión del MAS terminarían en la cárcel. Entonces uno dice, ¿para qué es esta ley? Pues precisamente esta ley es para no salir de gobierno. Una palabra... ¿Y el argumento del MAS? ¿Cuál es el argumento que están usando en teoría, según ellos? Bajo la máscara de pelear contra las ganancias ilícitas dirigidas al terrorismo, se está generando esta ley, pero lo que en sí, en su esencia, es como un paraguas que tú lo miras de arriba y dices, wow, ¿quién no quiere esta ley? Claro, nos estamos protegiendo todos, ¿no? Claro, pero cuando empiezas a desmenuzar los artículos que están dentro de esta ley, te vas dando cuenta que tiene otro sentido. Y el sentido primordial que le da es en instaurar un estado de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque si mañana yo gesto una opinión contraria al gobierno, automáticamente yo entro a formar parte de los sospechosos. Ya, y como soy sospechoso, soy susceptible no solo de investigación, sino que inmediatamente la unidad de investigación financiera tiene todas las facultades, sin que medie una investigación, sin que yo me entere, a congelar mis cuentas bancarias, inmediatamente, a tomarme preso y a confiscarme todos mis bienes, bajo la sospecha. O sea, y una forma práctica, bueno, hablábamos entre cámaras, que era el hecho de, por ejemplo, tú me decías que era cosas como, no sé, por ejemplo, tú tienes ingresos, ¿no? Bueno, estoy en el Beni ahora, estoy viendo un poco más de este mundo, pero, por ejemplo, en la ganadería, ¿no? Las personas están comenzando a vender su ganado y reciben dinero, pero uno no puede facturar de ese ingreso del ganado, ¿verdad? Entonces el hecho de que no puedas registrarlo y ellos no tienen registro, por tanto no tienen control de ese ingreso de dinero, simplemente van a agarrar y listo, ya estás en la bolsa de sospecha y ahora tenemos derecho a meternos en tus cuentas bancarias, congelarte y hacerte todo un proceso. Según las leyes que ya existen, toda persona debe inscribirse, que genera ganancias y ventas, debe estar registrado en el sistema único de impuestos, en el régimen tributario. Eso es una obligación. Pero en nuestro país existe la costumbre de un mercado informal muy grande. Ustedes van a la 16 de julio o van al mercado, ninguna de las que te venden tomate o las que te venden papa te da factura, tú compras eso. Eso es un ejemplo bastante extremo. Pero ¿qué sucede con la vendedora de papa que le ha ido muy bien, o la carnicera que hemos visto que siempre genera buenos ingresos, no te da factura, pero genera un dinero? Y ese dinero, permíteme por favor, y ese dinero lo destina a la compra de una casa. Desde este momento, el momento que la transacción se realiza de la venta de casa, a través, digamos, de un depósito de la señora carnicera, al comprar al vendedor de la casa, le da por base del banco, inmediatamente sueltan las alarmas y dicen de dónde y con qué dinero ha comprado esta casa. Y entonces la señora, al ser investigada, no puede demostrarlo, porque es un dinero ganado del mercado informal. Y entonces es susceptible a que esta ley inmediatamente proceda, porque hay un mecanismo que se está creando, a la incautación, al decomiso,
al encarcelamiento hasta que se pruebe. No, ya lo toman como un hecho. Si no puedes demostrar, en pocas horas o días, tú inmediatamente tomas preso. Ahora, aquí hay muchas prerrogativas. La primera, que la directora de la unidad de fiscalización no es susceptible de juicio. Vale decir que esta señora, pasan los años, está en la cárcel, hace una buena defensa de su situación y presenta argumentos y los gana. Ella dentro de la cárcel ya ha confiscado. Y dígame, lo mejor del caso, le devuelven todo. ¿Qué viene a ver ahora? No puedes hacer ningún proceso contra la unidad o contra el fiscalizador, porque son inmunes de sus actos. O sea, bueno, para empezar, a lo que quería recalcar es el hecho de que Bolivia es un país con un mercado informal. El 70 o el 80% del mercado en Bolivia, entre oferta y demanda, no es un mercado registrado, ¿no? Tenemos mercados donde tú te compras al camión de naranjas y el camión de naranjas no te va a dar factura, al igual que la ganadería. Este tema lo vamos a decir sin pelos en la lengua, sin hablar del contrabando que hay en Bolivia también, ¿no? De gente que compra y vende televisores por el otro lado, que obviamente es ilegal, pero es el hecho que es práctico. Al fin y al cabo, nos guste o no, es algo que está pasando en Bolivia y va a seguir pasando en Bolivia con ley o sin ley, ¿no? Pero el hecho ya que un 80% que tienes un mercado informal en Bolivia, que un 80% no está registrado, no se está teniendo control, y sobre esto le vas a poner una ley encima, entonces nos está afectando a todos, ¿no? Y no significa que todos somos narcos, pero es el hecho de que tú tienes derecho a tener tus ingresos y no estar llamando la atención y tratar de demostrarles a todos que no eres narcotraficante o vendes armas o cosas por ese estilo, ¿no? O sea, ¿quién quién tipifica el delito? ¿O quién genera quién es culpable o sospechoso? Esta unidad de investigación financiera es la única. Entonces, obviamente, hay algunos que tal vez no los vaya a tocar, no los voy a confiscar, ¿me entienden? Pero sí hay otros. Entonces, vuelvo a decirte lo que decía un principio, están dividiendo al país en dos, los que están con el gobierno y los que están contra el gobierno. Y obviamente te conviene que todos estén con el gobierno, porque si mañana existe una rebeldía dentro del gobierno, del partido político, y dice, no, yo me voy a salir, ya gozas de una especie de espada de Damocles que cualquier rato te va a ejecutar si tú empiezas a hablar. Uno. Segundo, empieza a tener traidores. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, dentro de lo que significa, por decirles algo, una empresa o un pariente tuyo que no te tiene envidia, inmediatamente te denuncia, aunque tú no seas así, levanta una denuncia contra ti porque te tiene rabia, porque te tiene envidia. Inmediatamente la unidad de investigación, al agarrar esto, no tiene ninguna obligación y no lo va a hacer, no lo va a denunciar quién ha sido el soplón, por decirles, o al acusador, pero nunca no le interesa si es. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta denuncia es contra esta persona, veremos, ¿esta persona es pro o es contra el gobierno? Es contra, entonces le caemos. ¿Me entiendes? Y ahora esta es la situación. Ese bien inmediatamente es monetizado. El DIRCABI, que es la dirección justamente de incautación de bienes, agarra y lo monetiza e inmediatamente pasa ese dinero a arcas. El dinero efectivo pasa directamente al Tesoro Nacional de la Nación, al Tesoro General de la Nación. Y si hay casas, inmediatamente se los remata. Vale decir, hoy necesitamos, las Bartolinas Cisas necesitan una casa y esta está muy bien, se la donan. Tu casa se la va a donar. ¿Cuál es tu delito? No lo conoces, pero solamente tu delito es haber disentido de lo que el gobierno está haciendo o cómo está actuando. Entonces, obviamente, en este momento, todos los que están protestando en las calles y están haciendo barricadas, y los más visibles que están dando la cara por esta pelea para que no se efectivice, porque ese es otro factor. La 1386 está vigente y nosotros estamos peleando sobre un proyecto de ley. Pero la 1386 ya está trabajando, okay. El engranaje ya ha empezado a funcionar, ya ha empezado a emitir leyes. La última se ha sacado sobre estadísticas, porque todas las estadísticas van a ser tomadas para poder determinar quién es y quién no es delincuente. Pero vayamos primero a definir qué es una ganancia ilícita. Y esta ley no lo define. Quien lo va a definir es aquella unidad que mañana va a decir, este merece, este no merece. El que a dedo va a empezar a levantar el dedo y a acusar. Claro, es como decir que el gobierno no podría como
como hay tanto descontrol de un mercado informal, ellos ya no van a tener una lista grande de uno por uno ir a tumbarlos, pues simplemente van a agarrar al que no es aliado, al que no es, que es una amenaza al Estado. Esa es la primera persona de la lista a la que van a investigar, no una persona que está haciéndote problemas en el sentido de que es callado, está en su calle, está en claro. su... Entonces, a las personas al fin y al cabo es una excusa para las personas que te están llamando la atención, atacar, ¿no? Y aquí está lo peligroso, que uno empieza a dudar. Esta ley es tan rígida que si el gobierno del MAS sale, se le va a devolver la tortilla. Y ellos saben. Entonces, ¿cuál es el motivo de emitir una ley? Que si tú sales va a ir en tu contra. Porque en este momento, David fiscaliza, ¿dónde se crean las fortunas? ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde están las coimas en los contratos gubernamentales? Y cuando ves en la televisión de este partido de gobierno que ya ha gobernado 13 años, con este va 14 años, te vas a dar cuenta que hay muchos de fraudes, pero ahí estás protegido. ¿Por qué? Porque la legislación, los poderes están al servicio de un partido de gobierno. Entonces, al fin y al cabo, el factor principal que están usando aquí es miedo. Intimidación. O sea, van a sembrar un estado de miedo. Donde nadie puede decir nada, porque el día que abras la boca te van a saltar encima. Es un tapaboca. Sé que nos hemos salido un poco del tema de la línea del canal, pero creo que es cosas que hay que hablarlas. Obviamente el motivo de uno de los canales, de este canal, es siempre hablar con la verdad. Y bueno, a grandes rasgos, esta ley, no te está dando lugar a tu propiedad privada, ¿no? Y que una de las dos características que hemos visto es, que el mismo gobierno se está protegiendo, no les vas a poder hacer juicios a ellos porque ellos están protegidos por ley, o sea que ni siquiera puedes hacerles un proceso. Y a grandes rasgos también el número 3 es que, nos quieren callar la boca a todos, es un juego de psicosis en el cual nadie puede hablar nada porque el día de mañana tu vecino te puede acusar. Y bueno, está pesado. Ingeniero, pastor, ¿cuál es una conclusión que podría darles o un consejo que podría darles a la gente que realmente, a la gente particular, a la clase media, porque al fin y al cabo es la clase media que va a ser afectada, ¿no? Más que una persona informal. Te voy a responder bíblicamente. Y bíblicamente dice que nosotros debemos orar por nuestras autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios para protegerte, para cuidarte. Pero en Primera de Pedro te dice, antes es necesario obedecer a Dios. Entonces, cuando una autoridad se sale de los mandamientos de Dios, nosotros tenemos todo el derecho y la obligación de manifestar la verdad. No podemos quedarnos callados. No podemos asumir que hay un dictador y nos vamos a callar y vamos a empezar a jugar el juego. No podemos mezclarnos con lo que no está de acuerdo a lo que nuestros principios, nuestros valores, nuestra costumbre y tradición nos establece. ¿Qué pasa con aquellos que han heredado casas porque su madre ahora dice que esta ley es retroactiva? Nunca se ha dado, eso es inconstitucional. Es retroactivo, 10 años. Hoy voy a tener que demostrarle a la persona que su abuelita murió, que había ganado un dinero lícito, que no tienes ni siquiera papeles de la casa. Se quedó la abuela, la madre, al hijo, al nieto. Y ahora, ¿cómo vamos a demostrar de que realmente esa persona ha hecho justamente la verdadera tuición sobre sus bienes, pero no los ha guardado los papeles? Inmediatamente es confiscada la casa. Muy bueno. Terminamos con eso. Está fuerte, está pesado. Tómenlo en serio. O sea, la gente que realmente no le gusta tal vez la política, tómenselo en serio, porque estás hablando del futuro de tus hijos, estás hablando de tu familia, estás hablando de tu trabajo que el día de mañana tú vas a lograr, lo que tú vas a hacer. Y no nos olvidemos que son nuestros derechos como personas, como individuos aquí en la sociedad. Es eso todo. Bueno, gracias por estar acá. Espero que les ayuden. Tomemos riendas, o sea, nos ensuciemos las manos por lo que haya que hacer, ¿no? Eso es todo por hoy. Gracias y hasta luego.